Bien, qué buenos días, ¿verdad? Vamos a pasar a tiempo de enseñanza. Por favor, habla su Biblia ahí en Salmo 24:1. Ya que estemos ahí, lo leemos juntos. Y por favor, me acompañe a hacer otra oración por este tiempo. El tema de hoy se titula Diligentes en nuestra mayordomía. ¿Estamos ahí? Bien. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Eres tan bueno, Señor, con nosotros. Gracias por este tiempo. Yo te ruego, Señor, para que me des la gracia a compartir tu consejo esta tarde y que en cada uno de nosotros esté ese corazón, Señor, receptivo y dispuesto a recibir instrucción y obedecerla. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Miren, la mayoría de las veces, cuando nosotros escuchamos mayordomía, lo asociamos directamente con el dinero, ¿no? Y hablar de mayordomía es hablar de muchos otros aspectos, además de los recursos monetarios. Sí. La verdad es que hablar de mayordomía tiene más que ver con el reconocer quién es Dios y cuál es nuestro papel delante de Él. Sí. Por definición, mayordomía es cargo de mayordomo o administrador. Sí. En la mera definición nosotros encontramos un punto importante. Un mayordomo es alguien que administra. Sí. En el griego la palabra mayordomía es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Es decir, el que administra la casa es llamado mayordomo. Sí, o superintendente también. Entonces la idea tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud. Es decir, el mayordomo era principalmente un esclavo que recibía la encomienda de supervisar o administrar alguna propiedad, bienes o negocios, algunos recursos. Sí, es decir, mis amados, este administrador operaba bajo las normas de su dueño y su señor. Sí. Cada una de sus virtudes, cada una de sus capacidades se empleaban o aplicaban en el marco de lo aprobado y jamás de manera soberana y autónoma. Sí. Es decir, su límite era la voluntad de su amo. Sí. Entonces, el mayordomo tenía claro, mis amados, que aun cuando tenía acceso a todo lo de su señor, no era dueño de nada. Sí. Tampoco su familia, tampoco en el caso de los hombres su esposa, ni sus hijos. Sí, espero que vayamos amarrando cosas. Tenía acceso a todo, pero no era dueño de nada. Sí. Según el diccionario enciclopédico de la Biblia y Teología, así se llama, la palabra mayordomía en el hebreo es la palabra ben mechek. Significa hombre empleado para administrar una propiedad o negocios de otra persona, y aquí hay algo importante, y responsable por ello. Sí. Es decir, es responsable de estas propiedades y estos negocios. Tiene que hacerlo bien porque si no hay consecuencias. Y se añade una palabra más, responsabilidad. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos el significado de esta palabra, se asocia automáticamente con la palabra siervo, administrador y ministro. Sí. En la Biblia tenemos varios ejemplos de mayordomos. José fue mayordomo sobre la casa de Potifar. ¿Recuerdan? Ahí en Génesis 43 y 44 podemos encontrar acerca de esto. Es un excelente ejemplo a seguir como mayordomo. Mucho que aprenderle a José, muchísimo. Sí. Hablando de esta misma definición y hablando de un buen ejemplo de mayordomo o servidor, tenemos al apóstol Pablo, que normalmente se presentaba como siervo o esclavo de nuestro Señor Jesucristo.
Su apego a este concepto era tal que ahí en Gálatas 2:20, conocemos este texto, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo expresa claramente su entendimiento respecto al papel que desempeñaba delante de Dios. La obra del Espíritu Santo en él le había llevado a morir a sí mismo para que la vida y el carácter de Cristo se manifestara en su vida. Entonces, en el Nuevo Testamento, los mayordomos, mis amados, desempeñan una parte importante en las parábolas de Jesús. Jesús habló mucho acerca de eso. Por lo menos tenemos dos en Mateo 20 y en Lucas 12:42 también. Habla acerca de los obreros de la viña, sí, y habla acerca del mayordomo fiel, ¿recuerdan? Ahí en Lucas. Sí. Entonces, la mayordomía es un tema muy importante dentro del contexto bíblico. Ahora, ¿quién fue el primer mayordomo en la humanidad? ¿Quién se la sabe? Está bien fácil. ¿Quién fue? Adán. Exactamente, Adán. Vemos cómo Dios creó a Adán y le dio una encomienda y un propósito. Sí. Vemos cómo Dios estableció, ¿verdad? En él precisamente quién era él como Dios, sí, como creador, y quién era él como criatura. Génesis 1:26, lo leemos hasta el 31, por favor. Génesis 1, capítulo 1, verso 26, hasta el verso 31. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear a los peces del mar y a las aves de los cielos y en todas las bestias, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces nosotros vemos cómo después de que Dios culminó la creación, Dios encomendó diversas tareas al hombre. Se lo puso como mayordomo. Sin embargo, puso límites, mis amados, a esa libertad otorgada desde el principio. Ese límite precisamente hablaba de que Él es creador, ¿sí? Y el hombre era criatura. Aun cuando Dios puso a Adán sobre la creación, jamás vemos a Dios cediendo su autoridad y señorío sobre ella. ¿Sí? Jamás. ¿Sí? En el verso 15 dice que tomó el Señor a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás. El día que comieras de él, ciertamente morirás. Repito, aun cuando Dios puso a Adán sobre la creación, jamás vemos a Dios cediendo su autoridad y su señorío sobre de ella. Dios sigue siendo Señor de su creación. ¿Sí? Es decir, no hay alguien más alto que Él. Está hasta arriba. ¿Sí? Entonces Dios deja perfectamente claro que Él es el que está sobre todo lo creado. ¿Sí? Adán es solo un mayordomo de Dios con el propósito de cumplir las responsabilidades que Dios le había encomendado. Solamente eso. ¿Sí? Y ahora, desempeñando dichas tareas, bueno, Él glorificaba al Señor. Y a su vez disfrutaba de lo que se le había dado. Entonces, por tanto, mis amados, la mayordomía consta en el reconocimiento de que todo es de Dios. Diga conmigo: todo es de Dios. ¿Sí? De que Él ha puesto todas las cosas en nuestras manos y de que nosotros somos responsables de administrar aquello que recibimos. ¿Sí? La realidad es que nada es nuestro, todo le pertenece al Señor. Él es el creador y sustentador de todo. Y esto es bien importante. Porque el Señor no solamente crea, y lo hemos mencionado otras veces, ¿no? No es como que el Señor creó, se dio la vuelta y se fue a seguir construyendo más mundos.
Y ahí como le hacen, ¿no? Y dejo estatutos, dejo lineamientos, ¿verdad? Y todo es un daño colateral y yo ya no estoy, ¿no? No. El Señor crea y sustenta. Y esto tiene que ver con un cuidado especial. Es decir, Dios está presente en nuestras vidas. Dios está presente en la vida de los hombres. Todo el tiempo, sí. Juan Wesley decía que el principio de la mayordomía significa cuanto soy, cuanto tengo y cuanto puedo es por Dios y para Dios. Sí. Todo proviene de Él. Él decía que todas las enseñanzas, las doctrinas, las exhortaciones y las demandas de la Biblia parten de este hecho fundamental. Todo procede de Dios. Sí. Y hay mucha razón en esto. Dios es el dueño de todo. Sí. Cuando los hombres y las mujeres nacemos, ya todo estaba aquí, ¿cierto? ¿O qué tiene usted que creó? Cuando llegamos ya el aire ya estaba aquí, el oxígeno ya estaba hecho, el sol ya salía, la luna también. ¿Qué hemos creado usted y yo? La verdad es que nada. Sí, nada. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece, y todos los que en él habitan, también habla de usted y de mí. Es decir, le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es del Señor. Pero es que yo me esfuerzo, es que yo trabajo, es que yo soy el que sudo. Todo es del Señor. Sí. Ezequiel 18:4 dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo también es mía. Nuestros hijos no son nuestros, mis amados. Son del Señor. Son de Él. Y somos responsables de administrar de manera correcta la vida de nuestros hijos, porque rendiremos cuentas. Recordemos eso. El administrador lleva una responsabilidad, sí, en cuanto a lo que se le es dado. Entonces, el dueño es el que posee algo, sí, y lo posee por derecho propio. Nosotros somos dueños, pero solo en un sentido figurado, ¿sí? Dios es el dueño de absolutamente todo. Sí. Entonces, cuando nosotros rehusamos nuestro tiempo, nuestros recursos, esfuerzos al servicio de Dios, esto denota, mis amados, nuestro pobre alcance de ver a Dios como Señor de todo. Sí. Rehusamos, ¿verdad?, de nuestro tiempo porque creemos que es nuestro. Y yo puedo hacer con él lo que se me pega la gana porque soy el dueño de mi tiempo. Rehusamos disponer de nuestros recursos para la obra de Dios porque estoy convencido que me pertenecen. Yo soy el dueño porque yo me fleteo, ¿verdad? Yo sudo, yo me levanto temprano y yo me acuesto tarde, entonces es mío. Y ahí le doy lo que yo quiera al Señor, ¿verdad? Yo sé que no hay de ese tipo, estoy hablando de otras personas, aquí no hay de esos, pues, pero ni en San José, ¿verdad, mi hermanito? Estamos hablando de otra gente. Rehusamos disponer de nuestras fuerzas, de la vida, ¿verdad? Porque supongo que yo puedo elegir dónde y cómo aplico mi trabajo, ya que creo que soy dueño de mi propia vida. Yo me acuerdo cuando yo me convertí y decidí entregarme al Señor una totalidad, ¿no? Tenía 19 para 20 años. Ya había conocido previamente al Señor, pero cuando le dije a mis amigos, hasta aquí llegó su amiguito Ángel, ¿no? Yo recuerdo que un amigo me jaló y me dijo: Ángel, es que no seas tonto, me dice. ¿Cómo se te ocurre que a tus 19 años vas a dejar de disfrutar la vida para poder servir al Señor o para poder entrar a la iglesia? Mejor, mira, ya que estés grande, ya que estés casado, que tengas hijos, entonces sí, dice, ve a la iglesia, pero ahorita disfruta la vida. Le dije: compadre, ¿quién te hace pensar que no estoy disfrutando la vida? ¿Y cómo te atreves a decirme a mí que tú estás disfrutando de la vida? Es cierto. Muchos cuando también me casé me dijeron: Ángel, pero es que estás muy joven, no te cases, mejor disfruta la vida. Cada quien habla como la va en el circo, ¿no? Dicen por ahí. Pero ¿por qué no puedo disfrutar la vida con mi esposa? El mundo tiene conceptos muy errados. Si hay una forma de disfrutar la vida,
es precisamente en el Señor. Él es quien da una verdadera plenitud. Y curiosamente, Él, al igual que muchos de mis otros amigos, al rato me hablaban por teléfono y me decían, Ángel, ¿no? Dame consejo para esto. Ángel, mira esto, mira lo otro. Hasta la fecha. Sí. Bueno, ellos decidieron disfrutar su vida, disponer de su vida, y hay consecuencias. Uno de ellos lo tengo muy presente antes, cuando empezó todo esto de que murió muchos jóvenes, mucha gente hace algunos años. Yo platicaba con unos de ellos y me decía, está involucrado en todo eso, por supuesto. Decía, yo nada más entrego este último trabajo, ya tengo planes de casarme. Él había conocido de la palabra, él tuvo un accidente muchos años antes y llegó a acompañarme a algunos grupos de jóvenes y conoció de la palabra. Y dijo, pero yo nada más termino este último trabajo de película, ¿no? Estamos afuera de mi casa. Termino este último trabajo, tengo pensado ya casarme y de verdad yo quiero regresar a la iglesia. Como a la semana, unos 15 días, lo mataron. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Es una realidad. Y no estoy inventando una historia como para que encaje en el bosquejo, de verdad que no. Es una realidad y seguramente usted tiene muchas historias similares o conoce mucha gente con una situación similar. Sí. A veces rehusamos, repito, de disponer nuestras fuerzas, nuestra juventud. Ya que ahorita estoy fuerte, ahorita puedo trabajar mucho, ahorita puedo hacer mucho. Más adelante vamos a ver qué pasa con esa forma de pensar. Sí. Entonces, la palabra de Dios establece que quien da la vida y que quien la quita es Dios. De hecho, dice que el hombre no puede añadir, ¿verdad?, ni un centímetro, ni una medida a su vida, ni más ni menos. Es Dios. Dios sabe cuándo dice ya, ¿verdad? Entonces, si creemos, mis amados, ser dueños de nosotros mismos, es porque no hemos entendido que el Creador está por encima de su creación. Sí. El hombre ha tomado su propio camino, pero este conduce a muerte, dice la palabra. Cree poder esconder su rostro de Dios como Adán en el Edén, ¿recuerdan? Cree poder ocultarse de Él, pero eso es imposible. Ninguno pasa desapercibido. Hace algunas semanas hablábamos de eso. Ninguno pasa desapercibido delante de Dios. Ni buenos ni malos. Ninguno. ¿Sí? Quiero que me acompañe al Salmo 139. Seguramente lo conoces. Es un salmo muy, muy padre que habla acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es un salmo escrito por David. ¿Estamos ahí? Salmo 139:1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asistirá y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Maravillosas son tus obras, estoy asombrado, dice el salmista. Sí. Mis amados, creer que Dios puede ser burlado
es una terrible conclusión. Pretender tener una buena relación con Dios, disponiendo para nosotros lo que le corresponde a Él, es una terrible decisión. Repito, no estoy hablando acerca de los recursos solamente. ¿Sí? Así como el plantarnos frente a un camión a toda velocidad, creyendo poder detenerlo, es una pésima idea, así también suponer que lo que tenemos en nuestras manos es nuestro y podemos disponer de ellos como querramos. Que Dios nos libre y que podamos de verdad entender esto. David decía: examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David pidió a Dios que examinara, ¿verdad?, si había algún pecado en él, si había algo que tenía que corregir, y le rogó que se lo enseñara, que se lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. Sin duda este pasaje nos invita a detenernos, mis amados, y reflexionar sobre nuestro caminar. Debemos reconocer que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios. Por tanto, el Señor demanda que seamos servidores fieles a Él. Toda esta semana estuvimos escuchando eso, ¿no? Quienes tuvieron la oportunidad de escuchar en línea las enseñanzas, 9 enseñanzas acerca de la fidelidad. Venimos con unos chichones, ¿va? Con la cabeza hecha bola así. Hay mucho que aprender. Sí. Ahora, fieles al Señor, no a la denominación, no al pastor, no a los hombres, fieles a su nombre y a su causa. Fieles a Él. Dios demanda fidelidad a su nombre por encima de cualquier otra cosa y cualquier otra persona. Lo platicábamos el pastor Pietro y yo ayer antier de eso, ¿no? Y a veces la fidelidad a Cristo, mis amados, nos meterá en conflicto. Nos meterá en aprietos. Quizá nos llevará a tener roces con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pero es importante, mis amados, que podamos ubicar quién está por encima y que le debemos fidelidad y lealtad precisamente a Él. Sí. A pesar de, no importando qué. Sí. Entonces, es un aspecto importante. El ser buenos mayordomos, ¿verdad?, en el tiempo que recibimos, es algo fundamental, es un aspecto importante a considerar, mis amados. ¿Sí? El tiempo es la faceta de nuestra vida donde marcamos nuestro accionar y es la oportunidad que todos tenemos de desempeñarnos de la mejor manera en la vida. ¿Sí? El tiempo es, por consiguiente, un tesoro, mis amados, inapreciable. La pregunta del millón es: ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos? ¿No? Hace muchos años mi papá me decía, hablábamos acerca del tiempo perdido, ¿no? Yo le decía, es que el tiempo no se pierde, el tiempo se desperdicia. Al final del día es un tiempo perdido, ¿no? Pero la verdad es que cuando no estamos empleando el tiempo, y esto es lo peligroso, cuando vamos a suponer, es que no estoy empleando mi tiempo en las cosas del Señor, la pregunta es: ¿en qué lo estás empleando? Porque no solamente estamos atentando con no hacer la voluntad de Dios, sino nos estamos afectando haciendo otra cosa. ¿Me explico? O sea, no solo desobedecemos al Señor, sino estamos haciendo otra cosa que puede llegar a afectarnos. Si no está tu tiempo en el Señor, ¿en dónde está? Si no está tu vida en el Señor, ¿en dónde está? Porque en algún lugar está. Si tu corazón no está en el Señor, ¿en dónde está tu corazón? Porque en el limbo no está. Sí. Y es importante considerar, hablando acerca del tiempo, bueno, no lo estoy invirtiendo en el Señor. ¿En dónde lo estoy invirtiendo? ¿En dónde se me están yendo mis horas? ¿En dónde? Ignorar, mis amados, los tiempos en los que estamos atenta de manera directa a las mismas instrucciones de Dios. Sí. El apóstol Pablo nos da una exhortación al respecto y dice: aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Aprovechad bien el tiempo porque los días son malos.
Repito, ignorar los tiempos en los que estamos es atentar de manera directa a las mismas instrucciones de Dios. Un fiel mayordomo, conoce la temporada de siembra y cosecha. El siervo negligente no está pendiente de los tiempos. Será de gran pérdida para su amo. Pues no habrá fruto, tampoco habrá ganancia, no habrá comida. Sí, voy a plantar ahora. No, es que no es tiempo para eso. El tiempo pasó y no fuiste diligente en hacerlo en el tiempo requerido. Es que quiero cosechar. No puedes cosechar. Pero es que todos están cosechando porque trabajaron previamente. No puedes cosechar si no trabajaste la tierra, si no hiciste el trabajo previo, no. Y de repente vamos a ver cómo todos van creciendo, cosechando, y nosotros atrás. Y los de atrás se quedarán tras. Desde pequeñitos, el Señor hablándolo y no entendemos. Sí. El siervo que no es diligente, mis amados, sí, se le pasa el tiempo de siembra y cosecha. Y no hay fruto, no hay ganancia. Siervo infiel. Sí. La distracción, la pereza, la apatía y más son solo algunas evidencias de un total desconocimiento del tiempo en el que nos encontramos. Aprovechad bien el tiempo, que los días son malos. Y miren, de verdad, atraviesa mi corazón esto. Atraviesa mi corazón. Necesitamos ser diligentes con nuestro tiempo. Ser buenos administradores, ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos está dando. Solemos distraernos tan fácilmente, ya sea por recreación, por trabajo, afán, etc. Pero es tan fácil distraernos. Sin darnos cuenta, mis amados, estamos administrando el tiempo que se nos da con cosas irrelevantes e intrascendentes. Entonces, desde el comienzo de la creación, Dios habló acerca del tiempo. Dios dijo, este día, descanso. Apartó un tiempo. ¿Sí? Dios dio instrucción de trabajar y dijo, hay un tiempo del Señor. Tenemos en el Antiguo Testamento, el Señor habló muy certeramente en cuanto a eso. Tenemos Éxodo, ¿verdad? Levítico, el profeta Isaías habla acerca de aquellos que edificarán la casa, que morarán ahí, plantarán viñas y comerán el fruto de ellos, pero tienen que guardar el día del Señor. Tienen que guardar el día del Señor. El Señor establece tiempos. Ahora, es que estamos en la gracia, ¿verdad? Y todos los días son del Señor. ¿En serio todos los días son del Señor? Y no estoy poniendo en duda la doctrina, ni mucho menos. En su vida y en mi vida, ¿todos los días son del Señor? Esa es la pregunta. ¿De verdad? Esa es una realidad en mi vida. Estoy poniendo, repito, eso como una prioridad en mi corazón. Sí. ¿Qué tan fieles somos en ese día? ¿Nos preparamos para ese día? ¿O nos venimos desvelados e indigestados por el desvelo de la noche y las chucherías que comieron viendo películas el sábado? Porque nuestra reunión, y lo hemos dicho ya otras veces, no comienza el domingo a las 10:30 para llegar a las 11:30 a la reunión. No, nuestra reunión empieza desde el sábado, mis amados. Ahora con esto no estoy satanizando ni las películas ni las chucherías. Si quiere un día invíteme unas. Y una película que valga la pena, por supuesto. No estoy satanizando eso. Entiéndase lo que estamos hablando. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Sí. Jesucristo habla acerca de eso. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras que Él me envió. Entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está diciendo que debemos de llevar la encomienda dada por Dios lo antes posible, pues llegará la hora, mis amados, cuando no será posible realizarla.
porque pasó el tiempo. Ya no puedo. Aunque quiera, no puedo hacerlo. Hay cosas, miren, y aquí hay que sacar el violín, ¿no? Pero hay cosas que yo digo, híjole, ¿cómo no obedecí a mi papá y a mi mamá? Y aun cuando estoy arrepentido de eso, yo ya no puedo hacer eso. Porque ya se pasó mi tiempo. Sí, el Señor me rescató, el Señor restauró mi vida, y sí, pero ya no puedo hacer las cosas que tenía que hacer o que pude hacer cuando era joven. O más joven. Estoy chavito todavía. Todavía, ¿no? No, mis amados. Aprovechad bien el tiempo. ¿Sí? Seamos buenos administradores con lo que Dios nos da. Invirtamos bien nuestros recursos. Invirtamos bien nuestras palabras. Somos osados en pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Podemos hacer las cosas, ¿verdad? Que hoy, ¿verdad? Se debieran de hacer para mañana. Mañana las hago. Mañana sirvo. Mañana me involucro. Mañana voy. Entrando el año, Señor, ahora sí, miren, normalmente en enero así está la congregación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y en alabanza no hallamos ni dónde sentarnos. ¿Cuánto nos va a durar la vida, mis amados? Y no es que sea pesimista ni estoy declarando negativamente. Estoy tratando de que nuestro corazón se cimbre. Que podamos tomar decisiones correctas. ¿Cómo cree que están en enero los gimnasios? Están llenos. Es la temporada baja para todo el mundo en enero y los gimnasios la temporada alta, ¿no? No podemos ser así, mis amados, como creyentes, no como hijos de Dios, no como el pueblo del Señor, mis amados. No podemos ser así. Sí. Muchas veces nuestros pensamientos, ¿verdad?, coinciden con los pensamientos de los hebreos que fueron liberados por el rey Ciro, ¿se acuerdan? Llegando el tiempo, dice que el Señor le habló al rey y los libertó, y no solamente le dio libertad, sino les proveyó y les dio una encomienda. Dice, el Señor me ha dicho que ustedes tienen que reedificar su casa, y proveyó lo necesario. Fueron, cuando nosotros vemos el texto allá en Ageo, empezaron bien, ahora sí que como los Gálatas, ¿no? Iban bien. Aún del fruto de su trabajo lo disponían para la encomienda. He sido libertado para reedificar la casa del Señor. Cuando el Señor nos tocó, ¿verdad?, y nos habló a nuestro corazón y decidimos, sí, Señor, aquí estoy. Híjole, estábamos finitos. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? A donde quieras que vaya, voy a ir, Señor. Me acuerdo cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, le dije, pero vamos a servir al Señor. Y si el Señor nos lleva a África, a un lugar con letrina, con pulgas, piojos, ¿verdad?, ¿vas a aceptar? Sí, me dijo. Hasta ahorita no se ha empiojado. Va bien. ¿A qué voy con esto? A que sí, nos emocionamos y sí, Señor, y quizás es genuino. Pero a veces me he quedado tan lejos de eso. Hablo personalmente, le hablo a mi corazón. Estoy tan lejos de eso, de lo que quizás un día le dije al Señor. Sí, Señor, mi vida aquí está, que me maten, y pongo el pecho. No, a veces es más fácil, ¿no?, morir así. El Señor dice, no quiero que te mueras, vive para mí, ¿no? Que me den un balazo, no quiero que te den un balazo, vive para mí. Vive para mí, vive para mi gloria. Hay cosas que hay que hacer, ¿no? Y estos hermanos hebreos, ¿verdad?,
Salieron, empezaron bien, y en algún momento el Señor los exhorta a través del profeta Ageo y les dijo: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para vosotros? Dice, para habitar sus casas aterzanadas. O sea, están metiendo tiempo en ustedes mismos, pero no es tiempo para reedificar la casa del Señor. ¿Acaso no fueron libertados para reedificar la casa del Señor? ¿Acaso el propósito de su liberación no fue este? ¿Qué están haciendo? Edificando sus propias casas. ¿Qué estamos haciendo? Dice el versículo 5: considerad bien vuestros caminos. Consideremos nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? Y miren, y después de esto viene un juicio, Viene una insatisfacción en ellos. De hecho, el Señor le dice: mire, la razón por la cual están así es precisamente por eso, porque se han olvidado de mí, porque están viviendo para sí mismos. Es que no me alcanza el dinero y tengo que trabajar más. ¿Cuántos han llegado a pensar eso? Levanto mi mano porque es cierto. Es que tengo que trabajar más porque no me alcanza. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces tengo que empezar a comprometer lo que un día dije que jamás comprometería, para entonces empezar a hacer cosas que tienen que ver conmigo. Porque he dejado de confiar que el Señor se encargará de mí. El Señor los envió con una promesa y les proveyó lo necesario para la encomienda. Repito, empezaron bien. Y más adelante dice el profeta: por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Por causa vuestra. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de vuestras manos. No hay fruto en el trabajo de sus manos. Es un saco roto. Porque están reedificando sus propias casas. Entiéndase. Han cambiado el propósito de Dios por su propio propósito, por el deleite de sus vidas. Algunos historiadores dicen que lo más lamentable es que aún estos hebreos entraban en donde habían dispuesto los recursos para el templo y se robaban recursos del templo. ¿Me ayudas, Víctor, por favor, con el piano? ¿Cómo vamos? Seamos buenos mayordomos, mayordomos fieles. Dispongamos nuestras vidas para el Señor. Él nos compró, mis amados, y a veces acá es muy fácil, ¿no? O sea, sí, yo sé que el Señor me compró. Sí, es que Dios es Señor. No tengo problema. Hasta cuando oro le digo: Señor. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica que Él sea Señor en mi vida, en su vida de manera particular? ¿Qué implica el que nosotros reconozcamos que Él es el dueño de todo? Que Él es el dueño de nuestros hijos, por ejemplo. Oh, no, Señor, a mí hazme lo que quieras, pero con mis hijos no te metas. ¿Y qué si Dios se quiere meter con nuestros hijos? ¿Y qué? Está fuerte lo que voy a decir, pero ¿y qué si Dios permite una enfermedad? No solo en nosotros, sino en ellos. El que Él sea Señor implica cosas. Que Dios nos libre, ¿verdad? De pasar algo terrible. No, pero al final del día Él es Dios. Y es importante que consideremos esto.
Decía su pastor Chuy Olivares en estos días que cuando él empezó a considerar la muerte como algo que pudiera suceder en cualquier momento, empezó a disfrutar la vida de una manera distinta. Porque a veces ignoramos ese tipo de cosas, ¿sabe? Ignoramos ese tipo de cosas. Debemos de trabajar, alguien por ahí lo dijo, ¿no? Trabajar como si el Señor viniera en 1000 años y vivir como si el Señor llegue mañana. Trabajar, ¿verdad? Dispuesto a trabajar 1000 años hasta que el Señor venga, en 1000 años, pero vivir como si el Señor viniera en cualquier momento. Si usted tuviera la certeza de que el Señor en la tarde viene por usted, ¿qué haría? ¿Qué haría? Me faltaron 2 capítulos de la serie. ¿Voy y los termino? ¿Qué haría? Son preguntas importantes, mis amados, que debemos de hacernos. Por eso el profeta le dice: considerad vuestros caminos. Consideren sus caminos. La invitación a cada uno es ser buenos administradores de lo que se nos da, de los recursos recibidos, con nuestra familia, con el tiempo, con cada tarea encomendada. Seamos buenos administradores. Reconozcamos que todo se nos ha dado por gracia. No hemos ganado nada, mis amados. Todo se nos ha dado por gracia. Todo. Que aún el esfuerzo y la vitalidad, ¿verdad? La fuerza que hay en nuestro cuerpo es dada por Dios. Aún eso. Si alguno acá osa de ser inteligente y sabio, no olvide que esta proviene del Señor. Seamos administradores diligentes de lo que el Señor nos da. Le invito a que se ponga de pie si quiere hacerlo y demos gracias a Dios. Y pues dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, y si ha recibido algo de parte del Señor, dígale: Señor, gracias. Dele gracias al Señor por su trabajo, por su esposa, por sus hijos, por su esposo, por la vida. Tome en cuenta todo lo que ha recibido por gracia y dispóngalo a Dios y dígale: Señor, todo esto es tuyo. A mí no me pertenece nada de esto, Señor, y perdóname si en algún momento, directo o indirectamente, he pensado que es así. He pensado que me corresponde esto, que es mío, que me lo he ganado. Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a que esto baje al corazón y que podamos vivir, Señor, como buenos administradores, siendo diligentes a ti. La verdad es que a ti no se te puede quitar nada, Señor, y nadie te puede engañar. Y tú eres paciente y eres amoroso y consideras, Señor, pero no puedes ser burlado, Padre. Jamás serás burlado. Gracias por esa paciencia inmerecida. Gracias por esa misericordia. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a ser buenos administradores, a ser siervos fieles en todas las áreas, Señor. Y que como congregación asumamos, Señor, nuestras responsabilidades para contigo, Señor. Que crezcamos y que maduremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan 9:4, una traducción actual, se lo leo, dice Juan 9:4, estaba en Juan 4:9. Juan 9:4 dice: palabras de Jesús, debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que se nos encargó el que nos envió. Cuanto antes.
Porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Recuerden eso. Habrá un momento donde aunque querramos, no podremos. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, familia.